Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer una parte de ese versículo. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer y a subrayar una parte de ese versículo. Para que nos ubiquemos mejor, voy a leer igual desde el comienzo del versículo, pero hasta donde quiero que meditemos hoy. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa parte quiero que meditemos hoy. Y me seréis testigos. ¿Sabe? Otra traducción de este mismo versículo, en esa parte, dice, y seréis mis testigos. Bien, está importante esta traducción porque Jesús dice, y seréis mis testigos. ¿De quién somos testigos? Testigos de Jesús. Bien. Ahora, ¿qué significa ser testigo de Jesús? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué significa ser testigo de Jesús? Otra pregunta, para ir ya meditando. ¿Qué hace el testigo? Acabamos de escuchar a una hermana que contaba el testimonio, ¿no es cierto?, de una situación que le ocurrió en esta semana, que fue complicada, y por ahí apareció un testigo, ¿cierto? Apareció un testigo. Entonces, ¿qué hace el testigo? El testigo testifica. Testifica lo que ve. O, digámoslo de otra forma, el testigo da un testimonio. Bien, entonces nosotros, Jesús dice que somos sus testigos. Entonces el testigo testifica. ¿Sabe que esto es bien especial? Porque nos habla de responsabilidad. La Biblia dice exactamente lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos que hacer, cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios. La Biblia dice cómo es que debemos de vivir. Lo señala la Escritura. Entonces, el testigo, si vamos al diccionario de la RAE, el testigo es una persona que da testimonio de algo o lo atestigua, dice el diccionario de la RAE, da testimonio de algo. Eso hace el testigo. Otro significado dice persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Testigo. Jesús dijo, y seréis mis testigos. Entonces, ¿qué hace el testigo? Testifica, da testimonio. Y sabe, mientras preparaba esta reflexión, me recordaba de dos testigos de hechos que ocurrieron antes que Jesús dijera esto. Pero de dos testigos, para mí experiencias que son preciosas en las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerda de el que la Biblia denomina, porque no sabemos su nombre, pero la Biblia lo denomina el endemoniado gadareno? ¿Se acuerda? Una historia preciosa de las Sagradas Escrituras, linda para meditar, para reflexionar, para leer y releer. Tiene mucha enseñanza. Entonces, ese hombre, una vez que fue liberado, ¿se acuerda usted que lo que él quería era seguir con Jesús? Irse con Jesús. Y yo me siento plenamente identificado con ese hombre porque yo creo que si yo hubiese sido él, hubiese querido lo mismo. Deja irme contigo. ¿Y se acuerda lo que pasó con él? Jesús no se lo permitió. Jesús le dijo que no. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a dar testimonio de lo que Jesús había hecho con él. A los suyos, a sus cercanos. Entonces, ese hombre, ¿qué es lo que era? Testigo, ¿no es cierto? Testigo vivencial, no un testigo que solo hubiese visto un obrar, sino que él era parte de eso, él lo vivió en carne propia. Yo les he hablado, por ejemplo, de este hermano, José Enrique, de los mineros, de los 33 mineros. ¿Se acuerdan de los 33 mineros?
Entonces, este hombre, hoy día, nuestro hermano en la fe, se dedica a predicar a Jesucristo por las naciones. Pero ¿sabes lo que él hace? Él da testimonio. ¿Por qué? Porque es testigo. Hay un corito antiguo que dice, yo soy testigo del poder de Dios. Y sigue diciendo, muchos milagros Él ha hecho en mí. Y luego narra la historia también ahí que sale en la Biblia, porque dice, yo era ciego, y hay ciegos en la Escritura que eran ciegos, pero que después vieron. Entonces, ¿qué es lo que ellos eran? Testigos, pero testigos vivenciales, porque también hay testigos, por ejemplo, cuando el Señor obra en la vida de una persona, en particular en una familia, la familia son todos testigos. Cuando había un análisis del médico, unos exámenes que decían cierta enfermedad X, y después se volvieron a hacer análisis y no salió nada. Todos son testigos, hasta el médico. Son testigos de que algo ocurrió. Son testigos. ¿Ve? Entonces, este hombre que yo les contaba que la Biblia lo describe como el endemoniado gadareno, se fue a dar testimonio. No pasó por ningún instituto. No quiero decir con esto que sea malo ir a un instituto a estudiar la palabra. No estoy diciendo eso. Pero él, ¿qué testimonio daba? Lo que él vivió. Su vivencia. Y sabe que ese testimonio lo llevó a predicar a Jesucristo, dice la Biblia, en Decápolis. ¿Qué es Decápolis? 10 ciudades donde ese hombre dio testimonio de lo que el Señor había hecho. Quiero preguntarle, ¿hay algo que el Señor haya hecho en su vida? Oiga, si tuviéramos que empezar a enumerar, nos quedamos cortos porque hay cosas que se nos han olvidado ya, pero que el Señor hizo. Entonces nosotros, y yo quiero hablar por mí, yo soy un testigo. Yo puedo decir lo que el Señor hizo, por ejemplo, en el año 1986, con mi mamá cuando estaba desahuciada de los médicos. Yo tenía 8 años. No saque cuenta, por favor, no se preocupe. Yo tenía 8 años ahí. Y yo fui testigo, un testigo infantil, pero fui testigo, yo estaba ahí, no me lo cuentan. Yo lo vi cuando mi abuela le dice a uno de esos hermanos ciclistas que por favor si pueden orar por mi mamá. Esos ciclistas que pasaron a pedir agüita caliente para tomar un tecito. A eso pasaron ellos. Pero si usted se fija, el Señor tenía todo preparado, que pasaran ahí, a esa casa a pedir agua caliente para tomarse el tecito. Porque en esa casa Dios iba a hacer un milagro. Y eso nos trajo a todos a Cristo. Y hoy día yo le aprovecho de decir, el Señor sigue atrayendo a la familia a Cristo. Hay más familiares, más familia que sigue viniendo a Cristo. Mire, entonces soy más testigo que antes. Porque he visto más cosas, puedo testiguar más. Por eso puedo decir y cantar yo también, soy testigo del poder de Dios. Yo era ciego, ahora veo. ¿No es cierto? Como dice ese corito. Soy testigo, somos testigos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El testigo testifica lo que el Señor ha hecho. Me gusta como lo dice el salmista cuando dice, porque grandes e innumerables son tus obras. ¿Ve? Que, insisto, que si nos pudiéramos poner a nosotros a escribir lo que el Señor ha hecho, sabe que quedamos cortos. El simple hecho, pero gran hecho, de poder estar aquí hoy, de poder haber llegado, de haber tenido una semana, quizás aunque tuvo la semana matizada con situaciones, con problemas, pero aquí está usted con vida y salud. La mayoría de los que estamos aquí, excepto el bebé que está acá, todos llegamos por nuestros propios medios. Eso es una bendición. Si hay gente que está internada, fuimos a orar en estos días por una persona que no solamente está internada, está aislada. Imagínense. Entonces esa persona no puede venir a esta reunión conectada a una serie de cosas. Y usted, imagínense, tiene la bendición de estar aquí. Amén. Yo sé que trae problemas, yo sé, porque todos tenemos algún problemita, pero estamos aquí y estamos bendecidos.
antes de venir para acá, a lo mejor comió alguna cosita rápida y se vino a la reunión, y cuando vuelva seguramente va a haber algo más ahí, ¿eh? Algo de lo que quedó del almuerzo ahí, de lo que usted puso ahí sobre la parrilla, va a haber un poquito más para los mates, seguramente. Eso es bendición de Dios. Amén. Veo que varios se sonríen. Ya sé dónde tengo que ir después de la reunión. Es una bendición de Dios. Por eso que el salmista, y esto grábelo, porque es tan nutritivo para nosotros en el Salmo 103. El salmista le ordena a su alma que no se olvide ninguno de sus beneficios. Y si usted tiene la posibilidad de leer el Salmo 103, después que el salmista dice eso, empieza a enumerar los beneficios. Algunos, no son todos, algunos beneficios que recibe de Dios. ¿Ve? Entonces, nosotros somos un testimonio vivo del obrar de Dios. Nosotros hoy día mismo, seguramente a más de alguien le hemos dado testimonio, no solamente con nuestras palabras, con nuestros hechos, de que Dios es real, porque somos testigos. Entonces yo le hablaba hace un momento de nuestro hermano José Enrique. ¿Quién podría negar en el mundo que ese hombre fue parte de una historia que fue, según lo que dicen, más vista que cuando el hombre llegó a la luna? Seguida en vivo y en directo en todo el mundo, en el planeta Tierra completo, estaban siguiendo esa transmisión, lo que era un milagro. Ese hombre entonces es testigo. ¿O me va a decir que no? Es testigo. Ese hombre es portador de un testimonio. Y nosotros también somos testigos. Somos testigos de lo que el Señor hizo en nuestra vida cuando llegamos a Cristo. Lo que el Señor ha seguido haciendo después. Somos un testigo vivo, ¿cierto? Somos testimonio vivo. Ahora, ¿qué significa la palabra testimonio para ir avanzando? Testimonio, atestación, aseveración de algo. Instrumento, dice, autorizado por escribano o notario, ya ese es otro término, ¿cierto? Que da testimonio, es como un certificado, certifica algo, un testimonio de... Mire, prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. Eso es un testimonio. Sigamos. Mire, Jesús comenzó el Evangelio. ¿No es cierto? El Evangelio comienza con Jesús, aunque podríamos encontrar una imagen en el Antiguo Testamento, pero Jesús, con él comienza el Evangelio. ¿Se acuerda que Jesús dijo, porque el reino de los cielos ya está entre vosotros? Juan Bautista anunciaba que venía, pero cuando Jesús ya comenzó a predicar, el reino de los cielos llegó. ¿No es cierto? Ahora, Jesús comenzó el Evangelio. Y nosotros nos hacemos llamar evangélicos. Palabra que no está en la Biblia, por si acaso, no la busque. Evangelio sí, evangélico no. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Ese es el Evangelio. ¿Bien? Entonces, ¿qué significará evangélico? No me lo conteste. Porque evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿No es cierto? Nosotros, entonces, somos portadores ¿de qué? De buenas noticias. Es más, el apóstol Pablo incluso, me gusta como lo dice en una de las cartas que escribe, dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Tremendo ministerio, el ministerio de la reconciliación. Les dije que Jesús comenzó el Evangelio. Vamos a lo que escribe el profeta Isaías en el capítulo 61. Mire, el profeta escribe lo siguiente, capítulo 61 del libro de Isaías. Yo quiero que me siga con atención esto. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Se acuerda que muchos años más tarde en el templo, cuando se leía esta escritura, Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura? ¿Se acuerda?
Póngame atención. Escuche con atención lo que sigue. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, ¿lo tiene ahí? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mire, y sigue. A vendar a los quebrantados de corazón. Oiga, son puras buenas noticias estas. Dijimos, ¿no es cierto? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Puras buenas noticias. Sigamos. Dice, a proclamar el año ¿de qué? De la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Para resumir, porque tenemos poco tiempo. Oiga, puras buenas noticias. Puras buenas noticias. Si puede, después en su casa examine este texto. Son puras buenas noticias. Libertad a las cárceles. Imagínense. ¿Qué está esperando el que está detrás de la reja? ¿Qué es lo que ansía? Si ustedes tienen la posibilidad de hacer una vista aérea alguna vez. Yo lo pude ver desde un cerro. A unos presos en una cárcel en cierta ciudad. Temprano en la mañana, ¿sabe lo que hacían? Caminaban para un lado, caminaban para otro, caminaban para un lado, caminaban para otro. Eso es lo que hacían. Y según los que saben un poco más, en esas vueltas lo que están haciendo, caminando para un lado, caminando para otro, es pensando cómo salir de ese lugar. Eso es lo que están pensando ellos, cómo poder salir de ese lugar. Libertad a los presos. Buenas noticias. Y dijimos que el Evangelio es buenas noticias. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor, más vosotros, como un pero ese, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y escuche con atención lo que sigue. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra traducción dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la Biblia, las virtudes, las obras maravillosas, para que las proclaméis. ¿Sabe cuál es el tema? Dice la Biblia, ¿no es cierto? Jesús dijo que nosotros seríamos testigos. ¿Qué hace el testigo? Atestiguar. ¿Qué es atestiguar? Es dar testimonio. Nosotros somos testigos vivenciales, porque también tenemos los testigos visuales. Nosotros somos testigos vivenciales. La vivencia la llevamos en nuestros propios cuerpos. ¿Dónde está el tema acá? ¿Damos testimonio o somos lastimonio? Mire, ¿testimonio o lastimonio? Nos dice la Biblia que nosotros somos llamados a anunciar las virtudes del que os llamó, de tiniebla a su luz admirable. Pero lamentablemente, si nosotros no vivimos la vida
con la fe que tenemos que vivirla, a veces pasamos a ser tristes exponentes de un testimonio dramático. Predicadores de la crisis, predicadores de lo que hoy día vive todo el mundo, nos transformamos en uno más, cuando en realidad nosotros somos llamados a anunciar las virtudes del que hoy llamó a tinieblas, a su luz admirable, a dar un buen testimonio. ¿Sabe? El Evangelio es precioso vivirlo, es lindo el Evangelio, precioso. Es encontrarle un sentido a la vida, es reconciliarnos con Dios, es esperar después de esta vida, cuando partamos de esta tierra, una vida mejor que esta. Porque dice la Biblia que nosotros somos extranjeros, somos advenedizos. Pero hoy día, ¿sabe? Pareciera que si no somos cuidadosos, nos empapamos de una mentalidad que nos hace, más que dar testimonio, dar un lastimonio. ¿Usted me entiende? Yo me recuerdo cuando era chico, todavía, que íbamos a la gira de la iglesia. Y hay muchas cosas que uno hacía por repetición, porque veía que lo hacían otros hermanos, uno lo hacía, porque así fuimos aprendiendo. Y en una de esas giras donde visitábamos otra iglesia, a veces en otras ciudades, siempre se comienza a dar oportunidades a los hermanos, algunos para que canten, otros para que den gracias. Yo era chico todavía. Me acuerdo que hablé 2 o 3 palabras y me puse a llorar. ¿Por qué? Porque me puse a contar mi testimonio. Puse a contar que nosotros, toda la familia, comenzamos a servir al Señor y algunos ya no estaban sirviendo. Yo me puse a llorar, era niño, adolescente, no me recuerdo qué edad tenía. Pero fue un testimonio. En serio. Estaba aprendiendo. Me acuerdo perfecto que en un momento viene un hermano, no me recuerdo exactamente en qué momento de esa reunión, pero me dice, quédate tranquilo porque el Señor va a traer a toda tu familia de vuelta. ¿Pero qué? Si ya había contado mi testimonio, ya era tarde ya había pasado el testimonio. Y doy gracias al Señor por esos hombres que lo formaron a uno, que me enseñaron, porque después donde yo me congregaba, no me acuerdo que si fue desde el púlpito, no sé, no me acuerdo cómo fue, pero alguien dijo, cuando tengan la oportunidad de hablar en una gira o en otro lugar, traten que lo que ustedes digan sea de bendición. Sabe que lo aprendí y me quedó grabado hasta el día de hoy y doy gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque las situaciones, los problemas a nosotros los vamos a tener de forma permanente mientras estemos aquí en la tierra. Uno que otro problema lo vamos a tener. Por eso que la Biblia dice claramente que el justo por fe vivirá. Porque la fe es certeza de lo que se espera. La fe mira para adelante, no mira para atrás. La fe, lo dice el versículo 1 de Hebreos 11, certeza de lo que se espera. Usted puede estar atravesando una enfermedad cruel, difícil, un problema. La fe no niega la realidad, lo que usted está viviendo, la circunstancia, sino que la fe está mirando para adelante. Por eso dice que la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, por eso que nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, no negar la realidad, porque puede ser que alguno de nosotros esté bien probado hoy día. Puede ser. ¿Por qué no? Si la vida del cristiano, como dice ese cántico que se canta en distintas iglesias, de prueba en prueba, dice. O sea, si pudiéramos interpretar esa letra, salgo de una, entro a otra. ¿No es cierto? De prueba en prueba. Sí, pues usted va de prueba en prueba, sale de una, entra a otra. Pero ¿qué dice? Victoria tras victoria. Porque no es lo mismo vivir una realidad sin Dios, una vida sin Dios, a vivir las circunstancias sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros.
sabiendo que Dios nos va a sacar de esa situación, sabiendo que Dios se va a glorificar, sabiendo que esa situación que Dios permitió que nosotros entráramos nos va a fortalecer, nos va a revelar al Señor. Eso es una de las cosas que producen los desiertos en la vida del cristiano, los desiertos espirituales. Nadie sale de un desierto igual a como entró. Usted sale con una revelación más grande de Dios, sale más grande espiritual, conoce más a Dios, es promovido, crece, se ensancha espiritual. Pero los desiertos, las pruebas, las situaciones, hay que vivirlas. Hay que vivirlas. ¿Sabe? Que esta palabra que Jesús dice que nosotros seremos testigos, sus testigos, mis testigos, dijo Jesús. Viene del griego martus o martur. Quiero que ponga atención con esto. ¿Sabe? Porque de esa palabra, martus o martur, proviene la voz castellana mártir. Mire lo que está diciendo Jesús, qué tremendo, ¿ah? Uno que da testimonio mediante su muerte. Usted no sabía quizá esto. Es tremendo, lo que Jesús está diciendo. Y seréis testigos. Si reemplazamos la palabra por original griego, ¿no es cierto? Y seréis mártires. Yo le pregunto, de esos hombres que estaban escuchando a Jesús, porque estas palabras de Hechos 1 son palabras de Jesús antes de que sea ascendido. ¿Cuántos fueron mártires? ¿Veo, no? Entonces a veces nosotros nos quedamos encerrados en el problema, en la situación. Hoy no, es que la crisis, predicadores de la crisis. ¿Ve? Entonces una persona que no sabe enfrentar la crisis por la fe, oiga, estará apta para otra cosa más complicada, de entregar su vida por el Señor. Gloria a Dios, que Dios nos ayude. Denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto, o oído o conoce. Ese es el testigo que Jesús está hablando ahí. Da testimonio, certifica de lo que vio, de lo que oyó. Y podríamos agregar acá de lo que vivió. Porque los apóstoles fueron testigos de las cosas que Jesús les enseñó, testigos de su muerte, testigos de su resurrección, testigos fueron. Presenciales. Ellos podían dar testimonio. Y eso fue lo que hicieron. Somos llamados a ser testigos. ¿Ve? Pregunta, ¿damos testimonio o somos lastimonio? ¿Les puedo contar algo? Hace unos días quedé con una combinación de sentimientos, escuchando una radio cristiana. No quiero entrar mucho en detalle, porque yo sé que el Señor nos permite en su misericordia llegar a tantos lugares, y sé que hay hermanos nuestros que se esfuerzan, pese a no tener conocimientos de radio, hacen lo mejor que pueden. Pero sabe, esa persona, lo que estaba contando en una radio cristiana, yo digo, lo escucha alguien del mundo que va a querer venir a Cristo. Si parece que nosotros, en realidad, por lo que contaba la hermana, el Señor nos hace pasar muchísimas necesidades. Yo me entristecí, sinceramente me entristecí, porque parte incluso de lo que dijo esa persona, que por lo que yo sé lleva años haciendo programas, poco menos que tenían que calzarse ellos con calzado que recogían de la basura. Yo pregunto, ¿ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios? ¿Sabe? Y yo creo que todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, hemos tenido que vivir crisis y pasar escaseces. Es verdad, yo he tenido que vivirlo.
Pero gloria a Dios cuando descubrimos a un hombre de Dios que dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Sabe lo que yo hice? Llamé al pastor de estas personas para decirle, perdóneme, quizás yo no esté bien en lo que le voy a decir, pero no estoy de acuerdo yo en esto, que ocupemos los medios públicos para contar cosas que en realidad no son testimonios, sino que, ¿sabe lo que son? Un lastimonio. Damos lástima, sinceramente. Porque si usted a lo mejor no tenía calzado y fue pasando y se encontró con que había ahí en un canastito, habían unos zapatos, usted los miró y se los probó, gloria a Dios, esto era mío, ¿no es cierto? La bendición era para mí, y lo cuenta así, ¿ah? No anda diciendo estoy recogiendo de la basura, sino que mire cómo el Señor me provee. Iba pasando y estaban ahí en el canastito y me los puse, eran míos, hermano. Gloria a Dios, la bendición era para mí. O sea, un testimonio que exalta a Dios, Por eso yo quisiera subrayar esas palabras que el apóstol Pablo dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no niega la realidad, lo que ellos están viviendo. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Eso dice él. ¿Ve? Estamos atribulados, sí, pero no estamos angustiados. ¿Ve? En apuro dice, ¿cuántos están en apuro acá? No me conteste. Dice, mas no desesperados. Él no dice, no voy a cerrar los ojos y no estamos en apuro. Vamos, repitan conmigo, no estamos en apuro. No, él dice, sí hermano, estamos en apuro. Pero le digo algo, no estamos desesperados. Gloria a Dios. Mire, y sigue diciendo, perseguidos, dice. Por eso, la verdadera fe no niega la realidad, la circunstancia. La verdadera fe. ¿Ve que también andan otro hoy día diciendo, no, declárelo, diga que no está, que no es así, ¿no es cierto? Y mire, él lo está diciendo el apóstol Pablo, dice perseguidos, él no dice, declaro por fe que no estamos perseguidos. No, él dice perseguidos, mas no desamparados. Mire, ahora, ¿es un testimonio este? ¿Es un lastimonio que está contando el apóstol Pablo? No, pues, mire, dice, perseguidos, mas no desamparados. Y escuche, porque esto es más terrible, ¿eh? Derribados, pero no destruidos. Amén. Mire, vamos, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 en adelante, mire, la fe no niega la realidad. Usted puede hablar de su realidad, usted puede decir, sí hermano, sí hermana, sí amigo, estamos pasando por pruebas, como familia estamos pasando por pruebas, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor va a abrir puertas, no me ha faltado el pan, no me ha faltado el alimento, no me ha faltado la ropa para vestirme, no me ha faltado el techo, no me ha faltado la cama, estamos pasando situaciones, pero estamos orando y sabemos que Dios nos va a sacar adelante. ¿Ve? La fe no niega, la verdadera fe no niega la realidad. Usted puede tener diagnóstico médico y el médico decirle, ¿sabe qué? Le quedan poquito de vida. Como esa hermana, yo le conté que fuimos a orar y el pastor de esa hermana me dice, vamos a ir a orar por una hermana que está agonizando. Yo fui y la vi en vivo y en directo, la hermana estaba agonizando, parte de nuestra familia. Ahí está hoy día, ahí está. Y todos la vimos agonizar, pero el Señor dijo otra cosa. Le quiso dar más vida y punto. Gloria a Dios. ¿Cuántos testimonios hay de gente que el médico le dijo, mira, la cosa está complicada, la cosa está crítica, y hasta el día de hoy, usted lo ve, andan paraditos. Gloria a Dios. Y no andan con los testimonios, con los lastimonios, dan testimonio. Aquí estamos, gracias al Señor. Sí, el médico dijo eso, pero la última palabra la dice el Señor. Gloria a Dios, ¿ve? Hay muchos de esos testimonios. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Mire, escuche esto, por favor, póngame atención. Porque esto, alguien podría decir, ¡ay, un lastimonio! No es un lastimonio. Mire, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Pablo hablando.
Estas son las últimas palabras que se conocen del apóstol Pablo. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Alguien podría decir, oye, pobrecito el apóstol. Aquí está llorando. Aquí está llorando, pobrecito el apóstol. Mire el testimonio. Y apóstol, ahora usted cree que si él está diciendo esto, que en su primera defensa estuvo solo, esto no es verdad. ¿Usted cree que esto no es verdad? ¿Usted cree que había gente? Pablo está hablando de que tuvo que enfrentar una situación difícil y que lo dejaron solo. Pregunta, no me conteste. ¿Cuántos se han sentido solos? Aquí estoy. Ni un llamado de los hermanos. ¿Ah? Ni siquiera un WhatsApp. Solo. Sola. Cuando más necesito, y usted se pone a revisar, ¿ah? Cada 5 minutos va a ver, yo creo que va a llegar, y nada. ¿Ah? Solo, esos son mis hermanos. ¿Ah? Y comienza, voy a pensar seriamente a lo mejor de estudiar bien si sigo ahí o no en esta congregación, porque imagínense, solo. Yo le conté el testimonio de un hermano, que no me acuerdo en qué casa un día me contaron de vuelta el testimonio a mí, porque lo habían escuchado en la radio. El hermano de la cebolla, me dijeron. Sí, pues. El hermano de la cebolla, cuando estuvo internado, él me dijo a mí, nadie lo fue a ver, solo. Escuche esto, mire. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Oh, esto es un lastimonio. No, señores. No, esto no es un lastimonio. Si él dice que estaba solo, es porque estaba solo. Si él dice que lo desampararon todos, si no, el Señor no le hubiese permitido al apóstol Pablo escribir estas palabras. Porque ve que esta palabra es inspirada por Dios. ¿Ve? Entonces lo que él está escribiendo, Dios le permite escribirlo. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo aprendamos. ¿Vamos a quedar solos en algún momento? Sí, mi hermano, sí, mi hermana, sí. Mire, si no, vamos todos de nuevo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Aquí ya se muestra la grandeza ya. Él nos está diciendo, pero ya vamos a ver. ¿Ah? ¿Van a querer que yo después, cuando necesiten esté? ¿Ah? No, se acabó el tonto, se acabó la tonta. Cuando me necesiten, no me van a tener más. A veces estamos... ¿ah? Para que vean lo que duele. Mire la grandeza del apóstol. ¿Sabe qué? Todo eso, que no le sea tomado en cuenta. No importa. Mire lo que sigue diciendo. Y esto es tremendo. Esto grábelo en su corazón. Grábelo en su corazón. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Listo. Esa es la realidad. ¿Ve? Eso es dar testimonio. Es decir, sí hemos pasado necesidades, cuando necesité que me ayudaran, cuando necesité que sonara el teléfono, cuando necesité, por último, un WhatsApp, una imagen de las que me mandaban siempre y dejaron de mandarme, no me las mandaron. Pero saben, yo los perdono. Que Dios no le tome en cuenta eso, porque el Señor estuvo a mi lado. Gloria a Dios. Eso es vivir por la fe, eso es dar testimonio de Dios, eso es creer a las promesas de Dios, de un Dios que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Gloria a Dios. Oiga, si aquí contáramos testimonios, estaríamos horas. Si todos somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, con seres amados, con conocidos. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. No es un testimonio esto, no es un lastimonio. Esto es dar testimonio, esto es ser valiente. Esto no es decir, bueno, y ya que me dejaron solo, he estado pensando seriamente no seguir más con el apostolado. No, pues ¿a dónde se ha visto así? ¿Ah? ¿Ve que el pueblo unido
jamás será vencido. ¿A dónde se ha visto? Yo soy miembro de la iglesia. ¿Por qué me dejaron solo? No, el Señor estuvo conmigo. El Señor me dio fuerza para seguir predicando. El Señor me libró de la boca del león. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Qué es eso? Fe. Yo le dije, la fe apunta ¿para dónde? Adelante. Y él dice, le aviso, amigo, estuve solo, sí, desamparado, no tuve ni para tomarme un café con alguien, pero no importa. El Señor estaba conmigo. El Señor me libró de la boca del león. Le pude predicar a todos los gentiles y le aviso, y Él me va a seguir librando de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Mire, ¿lo pasó mal? Sí, lo pasó mal, pero el Señor estaba con él. Y escuche, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo testimonio de edificación, ¿sabe? Aunque sea cruel, aunque sea difícil, aunque sea crudo, da la gloria al Señor. Apunta para arriba. Sí, pues no decir, no, pero ¿sabes? Yo estaba solo, pero yo solo puedo. No, me dejaron solo, me desampararon, pero el Señor estuvo conmigo. Le quiero alentar en el nombre del Señor a que nosotros demos buen testimonio, a que de nuestros labios y que nuestras acciones sean un buen testimonio. ¿Sabe? Yo quiero aprovechar de bendecir y dar gracias al Señor por tanta gente que está en las radios, los medios de comunicación, y que se esfuerzan por hacer lo mejor, por honrar al Señor. Alguien dijo, si lo que vas a decir no es mejor que tu silencio, mejor guarda silencio. Si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, yo quiero decirle otra cosa. Si lo que vamos a decir no va a honrar a Dios, que imagínense los testimonios cuando se hacen públicos. Y lo escucha una persona que tiene la fe ahí al 3 y al 4. Imagínense que el apóstol Pablo hubiese tenido un programa de radio y hubiese dicho, ¿sabe qué? Estos son mis hermanos de la congregación. Cuando los necesité, ninguno estuvo. Y cuando ellos me necesitaron, yo estuve. Así que yo dejo el programa de radio. No sigo más con este programa porque muy poco apoyo, hermano. No dice eso el apóstol. Dice, no, pero ¿sabe? Me dejaron mis hermanos. No les ha tomado en cuenta. ¿Cierto? Como que nos insinúa ahí que Dios los perdone por eso, porque yo los perdoné. Porque lo más importante es que el Señor ha estado conmigo. Y el Señor me ha permitido cumplir con la misión, seguir predicando la palabra, seguir anunciando. Y Él me va a seguir guardando. Y mire cómo termina. A Él sea la gloria, porque a Él servimos. Ese es un testimonio. Ese es un testimonio. Y ¿sabe? Esforcémonos por dar un buen testimonio. Esforcémonos por ser un grato, Lord, cuando nos vea la gente en el negocio. No seamos predicadores de estos tantos que hoy día andan de las crisis, porque hoy día faltan predicadores del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas noticias, buenas noticias. ¿Ve? Buenas noticias. El apóstol Pablo, aún en su situación difícil, tenía buenas noticias. El Señor estuvo conmigo. El Señor me ha ayudado. Y ¿saben? Me va a seguir ayudando. Ese es mi Dios, fiel y verdadero. Póngase de pie, por favor, para que oremos al Señor. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, queremos darte gracias por esta tu palabra, Dios amado. Señor, que nosotros como tus atalayas, estos centinelas, a quienes hoy día, Señor, tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio, podamos cumplir con esa misión. Padre, es cierto que la vida del cristiano no es parejita. Nos toca vivir diversas situaciones. A veces, Señor, estamos tristes, ¿verdad? A veces nos toca llorar también. Pero que podamos, Señor, tener esa madurez, esa entereza del apóstol, de saber diferenciar que aún en medio de los problemas, tú estás con nosotros. Tú nos ayudas. Tú has prometido, Señor, que nunca nos vas a abandonar. Padre, perdónanos, por favor, si a lo mejor, Señor, más que proclamar esas maravillas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable, lo que estamos haciendo es dar un testimonio.
Señor, que nuestras palabras hoy día no motivan a nadie, porque nuestra canción y nuestras palabras a través de nuestros labios es una palabra triste, es una palabra de amargura. Glorioso Espíritu Santo, poderoso eres, para en esta misma hora tocar nuestras vidas, calibrarnos contigo, y a partir de hoy, Señor, comencemos a ver con los ojos de la fe. Señor, la Biblia dice, el justo por fe vivirá. Señor, eso no significa negar la realidad, la circunstancia de hoy, sino que ver, Señor, que tú te mueves más allá de la realidad de hoy, más allá de la circunstancia, y que lo que estemos atravesando hoy, si estamos tomaditos de la mano a ti, Señor, nos llevará a victoria, nos llevará a bendición, nos llevará a crecimiento, nos llevará a promoción. Mañana podremos dar testimonio. Cuando yo viví, enfrenté esta situación, ¿sabe qué? Dios estuvo conmigo, Dios me ayudó, Él fue mi compañero, Él no me abandonó, Él fue mi proveedor cuando estaban las puertas cerradas, Él abrió puertas. Nunca el Señor nos ha dejado, por más que hubo momentos que quizás no lo sentimos, Él era fiel. Hoy día descubrimos que siempre estuvo ahí, que nunca nos abandonó, sino que Él nos guardó. Padre, hace falta hoy día gente, Señor, que en sus labios tengan buenas noticias. Hace falta hoy día, Señor, gente que dé buen testimonio, porque ese buen testimonio alumbra, impacta. Ese buen testimonio es un puente para la transformación en medio de una sociedad depresiva, en medio de una sociedad triste, en medio de una sociedad, Señor, que busca respuestas. Yo sé, Señor, que hay muchos de nuestros hermanos que hoy día están pasando situaciones muy, muy difíciles, lo sé. Pero que el mundo, Señor, no se explica cómo ellos, Señor, pese a lo que están viviendo, pueden mostrar entereza, pueden mostrar fortaleza, porque el mundo, Señor, a veces cosas que les pasan se caen a pedazos. Pero, Señor, hay hijos tuyos, los bendecimos, que tienen esa entereza que tuvo Job de decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor me va a levantar. Yo sé que el Señor me va a ayudar. Aunque no entienda lo que esté viviendo, Señor, muchos de nuestros hermanos y hermanas viven esa realidad. No entienden lo que viven. Sin embargo, en su boca, Señor, hay palabras de bendición. En su boca hay palabras de alabanza. En su boca, Señor, hay fe. Ellos dicen: yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios está contigo que está conmigo porque me lo ha mostrado. Te damos gracias, glorioso Espíritu Santo, porque sabemos que esta palabra no vuelve vacía, sino que, Señor, tú le darás resultado, efecto de forma abundante en nuestro corazón. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.